Y atención amigos del Ecuador, esto es importantísimo lo que vamos a mirar a continuación. El país atraviesa la peor ola de violencia de su historia y el libreto oficial no cambia. Tras casi una década fuera del poder, el régimen insiste en señalar a Rafael Correa como el responsable de la penetración del crimen organizado. Pero la respuesta no tardó en llegar con cifras en mano. La asambleísta y vocera de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, salió al frente para desmentir las acusaciones del oficialismo y denunciar con datos exactos cómo el actual gobierno de Daniel Noboa no solo enfrenta el fracaso de su estrategia de seguridad, con más de 9,000 muertes violentas, sino que además ejecuta drásticos recortes millonarios a las Fuerzas Armadas y al control de los puertos marítimos. Escuche con absoluta atención el desglose completo de esta nota periodística. Vamos a mirar. Escuchen muy bien lo que dicen. Lo más importante aquí es que el partido político, el correísmo, ¿verdad?, fue utilizado. Ese fue el vehículo que el crimen organizado utilizó para gobernar el país. El grupo político que gobernó los 10 años la RC, esa fue la desgracia que trajo este país que hoy estamos luchando, que es el crimen organizado. ¿Escucharon bien? ¿De verdad creen que nos vamos a comer este cuento? Después del fracaso del Plan Fénix y de haber llevado al Ecuador a vivir la peor crisis de seguridad de su historia, ahora siguen con la cantaleta de culpar a un gobierno de hace 10 años atrás. Aquí les refresco los datos. Durante el gobierno del presidente Rafael Correa, entre el 2007 y el 2016, se invirtieron 816 millones de dólares en seguridad. Entre el 2000 y el 2006, la inversión fue de apenas 95 millones de dólares. Se instalaron 455 unidades de policía comunitaria. Se incorporaron 20,000 nuevos policías. Se entregaron 3,500 vehículos, 46,000 pistolas y el sueldo del policía que recién ingresaba pasó de $350 a 930. Se capturó a los cabecillas de las bandas más peligrosas. Y gracias a esas políticas, la tasa de homicidios se redujo de 18 a 5 por cada 100,000 habitantes. ¿Y qué pasa hoy? El año 2025 terminó siendo el año más violento de la historia del Ecuador, con 9,216 asesinatos. Esto significa 24 homicidios diarios, prácticamente uno cada hora. Hay una cifra todavía mucho más dolorosa. Solo en el primer semestre de este año fueron asesinados 305 menores de edad, algo nunca antes visto. Por otro lado, el presupuesto de las Fuerzas Armadas se redujo en 131 millones de dólares y el presupuesto para el control de los puertos marítimos se redujo en 18 millones de dólares. Y para quienes todavía repiten que todo se explica por la salida de la base de Manta, vale la pena recordar otro dato. Cuando la base de Manta salió del Ecuador, la tasa de homicidios bordeaba los 17 por cada 100,000 habitantes. Sin esa base y por decisión política, esa tasa se redujo a 5 por cada 100,000 habitantes. Pasamos a ser el segundo país más seguro de Latinoamérica. Ahora, con el gobierno de Daniel Noboa, somos el segundo país con mayores índices de inseguridad. Estas son las cifras. Los datos no mienten. Los ecuatorianos ya no comemos cuento. El debate por la inseguridad en Ecuador, lo dice Patricia Núñez, responde al oficialismo con cifras de inversión y homicidios frente a los señalamientos de voceros gubernamentales que responsabilizan la década correísta del auge delictivo. La asambleísta de la Revolución Ciudadana expone estadísticas sobre el gasto en seguridad, la reducción histórica de homicidios y los actuales recortes presupuestarios. En medio de una creciente tensión política por la escalada de violencia que atraviesa el Ecuador, la asambleísta y vocera de la RC, Patricia Núñez, rechazó categóricamente los discursos oficialistas que continúan señalando a los gobiernos de Rafael Correa como el origen del crimen organizado en el país. El pronunciamiento se da en respuesta recientes a declaraciones de funcionarios estatales que vincularon al correísmo con la penetración de bandas criminales en las estructuras de poder.
Para la legisladora, culpar a una administración que concluyó hace casi una década constituye un intento de evadir la responsabilidad frente a los resultados del actual Plan Fénix, el cual califica como ineficaz ante la peor crisis de seguridad en la historia que atraviesa nuestro país. Señoras y señores, una gran verdad lo que dice Patricia Núñez. Sigamos mirando. Otra vez de viaje. Sí, el mismo que están pensando. 1 hora de vuelo del Falcon 7X del avión presidencial equivale a la carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. 1 hora cuesta lo mismo que 4 años de estudio de un joven. ¿Se imaginan cuántas carreras universitarias ya hubiéramos pagado con tantos viajes? Pero recordemos algo. Cuando Rafael Correa viajaba a China, ¿qué gritaban? ¡Deuda, deuda! ¡Nos están endeudando! ¡Están hipotecando el país! Correa ya vendió el país a China. Eso eran los titulares. Y eso repetían. Ahora viaja Noboa a ese país gobernado por el Partido Comunista de China. Y resulta que para los mismos ya no es deuda. Y parece que tampoco son tan comunistas. Ahora lo llaman gestión. Veamos la diferencia. Con Correa, la relación con China llegó a un punto histórico. En el 2016, Xi Jinping se convirtió en el primer presidente en visitar al Ecuador. Se firmaron 11 convenios y la relación se elevó a Asociación Estratégica Integral. Según el mismo Xi Jinping, las inversiones y el financiamiento en el Ecuador superaban los 10.000 millones de dólares y respaldaban centenares de proyectos, 8 centrales hidroeléctricas, más de 10 carreteras, el ECU 911 y grandes proyectos de infraestructura. Solo Coca-Cola Sinclair representó 2.200 millones de dólares y 1.500 megavatios de capacidad instalada. Claro que hubo una deuda, pero esa deuda se podía señalar en el mapa. Ahora, vayamos al Ecuador de Noboa. Solo entre el mes de enero y julio, su gobierno recibió 11.353 millones de dólares en préstamos. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están las obras, carreteras, hospitales funcionando? Pero otra cosa es endeudarse cuando ni siquiera se sabe dónde está la plata. La diferencia no está en viajar a China. La diferencia es que hay gobiernos que piensan en la gente y otros que piensan en sus bolsillos. En contraposición, el panorama actual refleja un deterioro sin precedentes en los indicadores de violencia y convivencia social. El balance anual cerró con una cifra récord de 9.216 homicidios intencionales, lo que equivale a un promedio alarmante de 24 asesinatos diarios o casi una muerte violenta por hora. Uno de los aspectos más críticos y sensibles destacado por Núñez es el impacto directo en la niñez y adolescencia. Solo en el primer semestre se registraron 305 asesinatos de pequeños, concentrándose el 93% de estos crímenes en la provincia de la región costa. Estas cifras ubican a Ecuador entre las naciones con mayor índice de peligrosidad en el hemisferio. Es el país más inseguro de acuerdo a Human Rights. Imagínense ustedes a dónde estamos llegando, ecuatorianos. Es demasiado fuerte lo que vivimos y los que nos hemos quedado aquí ya estamos cansados. Ahí están los datos y las cifras oficiales. La confrontación política no detiene las balas ni devuelve la paz a las familias ecuatorianas. Mientras la vocería oficialista apunta al pasado, las denuncias de Patricia Núñez evidencian un país que exige presupuestos reales, equipamiento para la fuerza pública, estrategias que frenen de inmediato esta sangrienta crisis. ¿Usted qué opina? ¿Es una falta de gestión actual o una herencia institucional? Deje su comentario de inmediato, suscríbase a nuestro canal, active la campana y comparta este contenido para que todo el Ecuador se entere de lo que realmente está pasando. Nos vemos en la próxima entrega informativa. Un abrazo a todos. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, la verdad está ahí.
No te pierdas nada.